Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Carlos Bonilla, quien les habla desde la parte y la página de Facebook Agua Bonilla con Carlos Bonilla. Desde ya le pido a Jesucristo que Él los llene a todos ustedes de bendiciones y a todas sus maravillosas familias. En esta noche vamos a hacer un poquito rápido porque realmente hay mucho material que quisiéramos decir. Esta es una noche maravillosa o una tarde maravillosa de acuerdo al país donde ustedes están, y el título de este mensaje es bien simple pero bien profundo. Todo es acerca de Jesús. Voy a volver otra vez a decir, todo es acerca de Jesús. Nunca nos olvidemos que le debemos todo a Jesucristo, aquellos que prometimos y juramos y estamos firmes siguiendo a Jesucristo. Ustedes me dirán, ¿por qué nosotros todo se lo debemos a Jesucristo? Yo les voy a hacer una pequeña historia que es un testimonio de los tantos que yo he pasado acá en la ciudad de Nueva York evangelizando y luchando para la causa de Jesucristo, para que ustedes empiecen a motivarse y a pensar que sí, que Jesucristo, tanto en mi vida como en la vida de ustedes, ha hecho milagros y por lo tanto todos acerca de Él. Yo tenía una iglesia en Manhattan donde iba todos los domingos, pero yo vivía en Brooklyn, que es un barrio que queda bastante lejos, y para ir a la iglesia tenía que tomar un subway. Y ese día de mañana yo iba con una compañera de la iglesia, que era muy cristiana, e íbamos a tomar el subway. Había muy poca gente porque era muy temprano, y yo vi que un señor como de 6 o 7 pies de altura estaba atrás de nosotros y de pronto nos cruzó y se metió adelante de nosotros en el subway. El subway de aquella época en la estación tenía dos partes. Una iba para Brooklyn y la otra iba para Manhattan. La que nosotros teníamos que tomar era para Manhattan. Y cuando nosotros entramos, porque hay que pasar unas baranditas y estamos adentro de la estación y no había nadie absolutamente, el hombre que había tomado para la izquierda saltó para la derecha y se me vino corriendo y me agarró por acá por el cuello, porque lógicamente la persona era altísima y fuerte, y sacó un revólver que yo, que estuve en el ejército, lo conozco, y que es un Colt 45, que es una pistola pero muy poderosa y terrible, y me la puso aquí mismo, en la sien, en el medio de la cabeza, y me tenía así y así, y me dijo, dame inmediatamente el dinero, y yo le dije, no, no te doy nada. Y él siguió diciendo, dame el dinero porque te voy a matar. Y yo le dije, no te doy nada. Y mientras nosotros íbamos caminando, teníamos que bajar unas escaleras para llegar a la plataforma del tren. Y él seguía agarrándome de aquí, poniéndome el revólver y diciendo, si no me das el dinero te voy a matar. Y la verdad que en la mayoría de esos casos, especialmente en esos barrios de Nueva York, a las personas la matan por poco dinero. Y yo seguí insistiendo por la simple razón de que mi fe en Jesucristo era tan grande en aquel momento, que la fe de Jesucristo estuvo por arriba del miedo a la muerte. Lo que yo sé es que la amiga mía del miedo que tenía se sentó en un banco que estaba al lado de donde el hombre estaba conmigo, y no había absolutamente nadie en la estación, lo que quiere decir que me podía matar perfectamente y nadie lo iba a saber. Y cuando estaba en la estación por última vez me dijo, bueno, esta es la última vez, y aprieto el gatillo. Y yo dije, bueno, este es el último momento de mi vida, y realmente lo sentí en el corazón que era el último momento de mi vida,
pero me acordé que un hombre muy sabio me había dicho 3 semanas antes en la iglesia que cuando esté en un problema muy grande, nombre el nombre de Jesucristo y cosas extraordinarias pasarían. Entonces yo dije, perdido por perdido, y ya que voy a morir, voy a nombrar el nombre de Jesucristo. Y lo miré como pude así al hombre y le dije, en el nombre de Jesucristo no me vas a matar. Y en el nombre de Jesucristo no me vas a matar. Y en el nombre de Jesucristo no me vas a matar. Y el hombre me dijo, tú sos un estúpido. ¿Cómo puede ser posible que me hables de Jesucristo cuando tenés un revólver en la cabeza que te voy a volar la cabeza? Y entonces de pronto, y nadie sabe por qué, el hombre me soltó, dejó el revólver de costado y salió corriendo y desapareció. Mientras tanto, mi amiga, que estaba sentada y presenciando todo llorando, me dijo que mientras yo decía la palabra Jesucristo, 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 el hombre levitaba. Y levitar quiere decir que una persona se levanta del suelo 10-15 centímetros y queda flotando en el aire y volvía de vuelta al suelo. Y entonces lo que ella vio es que cada vez que yo decía Jesucristo, el hombre iba para arriba, estaba en el aire y bajaba, iba para arriba y bajaba, iba para arriba y bajaba. La conclusión fue que cuando yo dije Jesucristo, el hombre salió corriendo. Ahora, esta pequeña historia y este pequeño testimonio nunca lo había dado en mi vida porque es algo muy privado. Sin embargo, esta noche, después de orar, Dios me dijo que sí, que lo podía dar. Lo único que hago con esto no es creerme que yo soy un Superman, todo lo contrario, al otro día las piernas me temblaban, sino que el Jesucristo que estaba dentro de mi corazón fue el que estuvo adelante mío, alrededor mío y sobre mí, y el que agarró a ese hombre asesino y lo sacó corriendo. Así que todo para mí es acerca de Jesucristo. Y ustedes todos tienen algún testimonio que es muy parecido al que yo dije. Ahora voy a volver otra vez a lo mismo. Nunca nos olvidemos que le debemos todo a Jesucristo, porque hay otras cosas. Y la pregunta que muchos de ustedes me pueden hacer, y yo mismo me puedo hacer, es ¿por qué? Bueno, hay diferentes puntos y yo traté de organizar las respuestas. Número 1, Jesucristo es el creador. Él estuvo con Dios y con el Espíritu Santo desde el mismo momento de la creación. Por lo tanto, Él es el creador, no solamente de la tierra, del universo y del cosmos. Segundo, fuimos creados por Él y para Él. Nunca se olviden de eso. Jesucristo nos creó a nosotros porque cuando Dios dijo, nosotros vamos a crear, había más de uno y ese otro era Jesucristo. Entonces fuimos creados por Él y para Él. Tercero, por Él y por su sangre es que nosotros somos salvos y nuestros pecados fueron perdonados y eran montañas de pecados. Cuarto, Él nos dirige todos los días, Él nos apoya y Él nos sostiene como me sostuvo a mí ese día en la estación de Southway, donde una persona me quería pegar un balazo en la cabeza y Él me sostuvo en ese momento. Después de ese viene, Él es la cabeza de la iglesia y recuérdenlo bien y pónganselo en la cabeza. Él es el único cabeza de nuestra iglesia total. Y nuestra iglesia, por Él y en Él, fue creada. Número 6. Escuchen bien
esto, la sabiduría, el poder y la presencia de Dios, que es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, están en Jesucristo. Y séptimo, Él nos reconcilió con Dios por su sacrificio, por su sangre y por las espinas y clavos que tuvo que sufrir clavadas en su cuerpo, para justificar que todo es acerca de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que toda esta tierra fue creada con un propósito divino. Esta tierra no se hizo así, como dicen muchísimos científicos, un Big Bang, que chocaron dos planetas. No, esta tierra fue creada con un propósito divino de Dios para que nosotros fuéramos sus hijos y sus amigos. Nosotros somos simples hormiguitas en esta tierra y debemos hacer que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Le voy a decir de vuelta, nosotros a veces nos creemos Superman o supermujeres, y a veces porque tenemos millones de dólares o porque somos presidentes de un país o porque sea lo que sea, nos creemos tan grandes. Somos pequeñas hormiguitas ante los ojos de Jesucristo. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a hacer algo maravilloso porque queremos saber por qué todo es acerca de Jesucristo. Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 20. Y una de las cosas que les voy a decir, que de ahora en adelante yo voy a leer muchas palabras que están en la Biblia y muchos versos. Y la razón que lo voy a hacer porque este es un mensaje diferente. Este es un mensaje donde se van a decir y repetir muchas de las palabras de Dios y de los versos para estar seguro que todo es acerca de Jesucristo. En Colosenses 1, 15, 20, entre otras cosas, porque yo lo hice un poquito más chico, dice: y por medio de él, Jesús, serán reconciliadas todas las cosas. Y entre estas cosas estamos nosotros, pequeños seres humanos. Y por eso voy a humildemente contar cómo Él me reconcilió a mí con Dios. Yo tenía un caso con un abogado en la ciudad de Manhattan, en uno de los grandes edificios de 50 pisos, porque hace muchos años cuando vine a este país me tuve que ganar la vida de cualquier manera y una de las cosas que hice fue pintar. Y estaba subido en la azotea de un gran edificio. Y cuando subí la escalera sin querer y no sé cómo me caí y se me rompió un hueso del brazo. Pues lógicamente aquí en Estados Unidos hay una clase de organización donde el cheque que se le da al empleado todos los meses se le quita una parte para justamente cuando llegue el problema de un accidente se pueda esa persona juntar unos cuantos pesos para poder seguir sobreviviendo. Y eso es lo que me pasó a mí. Pero el problema es que el abogado que yo conseguí, que me pareció un abogado muy bueno, me resultó que no fue tan bueno porque pasaban los meses y los meses y los meses y los meses y yo llamaba y llamaba y llamaba y siempre me ponía una excusa. Entonces un día decidí ir al edificio de 50 pisos donde él estaba en el medio de la ciudad de Manhattan y habían 3 elevadores, vamos a decir, en la parte de abajo del edificio para poder subir. Y ustedes saben perfectamente que en Estados Unidos, especialmente en Manhattan, se muevan a donde se muevan, son miles de personas continuamente alrededor. Y allí mismo, esperando el ascensor, como decimos nosotros, o elevador, como dicen otros, había un montón de gente.
Entonces de pronto vino un ascensor en el lado izquierdo y yo me tiré para poder entrar. Y cuando quise entrar, se me cerraron las puertas porque no había más lugar para otro. Esperé otro ratito y vino el elevador de la derecha. Y cuando vino el elevador de la derecha me tiré de cabeza como si fuera un jugador de fútbol, pero lamentablemente tampoco pude llegar a tiempo porque había muchísima gente y me quedé afuera del elevador. Y finalmente vino un elevador que llegó en el centro y dije, yo no aguanto más, yo me tiro sea como sea. Y cuando me fui a tirar, las puertas casi se cierran. Pero había un hombre parado allí que se llamaba José. Y era un hombre que estaba vestido con su equipo de mantenimiento del edificio y era una de esas personas que estaba encargada de cuidar el edificio. Y me vio enseguida que yo hablaba español y entonces con su cuerpo fuerte empezó a empujar la gente para atrás y me dijo, ven, 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 ponte aquí adelante que yo te voy a hacer lugar. Y realmente yo pude entrar y se cerraron las puertas. Yo iba al piso 35 y el hombre prácticamente estaba a 3 centímetros de la nariz mía de tanta gente que hablaba. Y no sé por qué él me empezó a hablar y preguntar qué hacía, qué no hacía. Yo le dije mi caso, le dije que iba al piso 35, me dijo cómo se llamaba el abogado. Él me dijo, ese abogado es amigo mío, decirle que yo te mando. Y entonces me dijo, cuando casi estábamos llegando al piso 35, me dijo algo que me dejó frío, porque yo no creía en Jesús, yo no creía en Dios, pero me había pasado algo curioso la semana antes de eso. Y me dijo, ¿tú no te enojas si cuando salís del abogado venís de vuelta a la parte, al primer piso, y allí yo voy a estar dando vuelta y me buscas porque yo quisiera hablar contigo? Y yo me quedé realmente sorprendido porque es una clase de conversación que muy rara vez se puede dar. Fui al abogado, el abogado otra vez me volvió a decir que había problema aquí, que había problema allá y que íbamos a ir esperando. Bueno, yo me fui de vuelta, bajé al primer piso y lo busqué y allí estaba contra una pared. Y me empezó a hablar y me dijo, dime una cosa, ¿tú conoces a Jesucristo? Y yo me quedé como frío, porque siendo una persona inconversa que no conocía a Jesucristo, que alguien me pregunte así a boca de jarro, ¿conoce a Jesucristo? Es un poquito fuerte para mí en aquel tiempo. Y le dije, no. Y me dijo, ¿tú no te enojas si yo te hablo un poquito de Jesucristo? Y esta era la primera vez que yo había visto la cara de ese hombre y que ese hombre me veía a mí. Y yo le dije, no, yo estaba realmente desesperado porque no tenía dinero, mi situación económica era mala, yo tenía una familia y yo estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa de Jesucristo. Entonces me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿tú quieres bajar conmigo al sótano del edificio, que yo tengo un escritorio, tengo una silla y podemos conversar más tranquilo? Ahora fíjense, Nueva York no es un lugar para confiarse mucho en ninguna persona, y que una persona que nunca he visto y nunca he conocido me invite a irme a un sótano a conversar es un poquito difícil y donde uno tiene un poquito de temor. Sin embargo, cuando bajamos allá, yo sentí que ese hombre tenía algo, pero muy, muy, muy especial que yo no sentía en otras personas. Conclusiones fue que me habló un poquito de Jesucristo, me hizo en cierta forma querer hacer pensar para aceptar a Jesucristo, pero lo más importante es que me sentó en una silla y me dijo, tú no te enojas si yo oro por ti. Y me puso la mano arriba y empezó a orar de una forma que se movió el edificio de 50 pisos. Y me dijo, pero con una seguridad como si fuera el mismo Jesucristo,
vete para tu casa, porque cuando llegues a tu casa tu problema va a estar arreglado. Cuando llegué a la casa, lo primero que hizo mi esposa apenas pasé la puerta fue decirme: el abogado recién llamó. Y yo le dije: estoy cansado de que el abogado me llame. Me dice: no, no, dice, llamó para decir que ya se arregló el caso tuyo y tú lo ganaste. Yo realmente fue un momento que desde la puntita del pelo hasta los dedos de los pies me quedé petrificado, porque realmente nunca había visto un milagro tan impresionante. Y el dinero no tiene nada que ver con el milagro que sucedió. Eso es una de las cositas en las cuales les vuelvo a contar y a dar el testimonio, simplemente para motivarlos que todo es acerca de Jesucristo. Ahora, segundo, por favor, y esto se lo pido de todo corazón, les voy a pedir esta noche algo especial: que vayan y lean el libro de Colosenses. Por favor, vayan y lean el libro de Colosenses. Es muy largo y yo no tengo tiempo para poder decírselos ahora. El libro de Colosenses trata sobre la superioridad de Cristo Jesús sobre todas las cosas, y por lo tanto es algo maravilloso. Desafortunadamente, y voy a decirlo de vuelta por las dudas, desafortunadamente, gran mayoría de las personas en esta tierra pasan por la vida sin conocer y sin entender y sin comprender ni siquiera quién es Jesucristo. Por eso tiene que ser nuestro deber y tiene que ser nuestro privilegio y tiene que ser nuestro espíritu de servicio y de evangelización que Dios ha puesto adentro de cada uno de nosotros, el presentarles sin ninguna vergüenza quién es Jesús y cómo hacemos para que esa persona lo pueda conocer a Jesús. Porque todo es acerca de Jesús. ¿Y por qué? Primero, y más importante, Él es el creador. Colosenses 1, del 15 al 16, si lo quieren apuntar. Y allí dice: Él es la imagen del Dios invisible. Escuchen bien, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y es el primero de toda la creación. Porque Jesús, todas las cosas, por Jesús, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles. Yo siempre digo algo y sostengo algo, que es una mezcla de la religión y la ciencia. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento ondas que no las vemos, que están alrededor de nosotros, que son las que están llevando la palabra mía a través de un teléfono, una computadora, a los oídos de ustedes. De la misma manera prendemos la televisión y hay ondas que no vemos por ningún lado, pero que traen imágenes que nosotros queremos ver. Lo que quiero decirle con esto es que hay millones de ondas en el mundo, que hay millones de cosas invisibles en este mundo que nosotros no tenemos idea y que solo Dios las conoce. Y Jesucristo fue el creador de esas cosas invisibles, pero también de las invisibles. Y nunca se olviden de algo que aprendí hace mucho tiempo: lo invisible es mucho más grande que lo visible. Y en ese mundo invisible se mueve el corazón de Jesucristo, el Espíritu Santo y nuestro Padre. Vamos a ver qué dice
Juan 1, 1, 2. Lo repito por si lo quieren apuntar. En el principio era el verbo. A todos les gusta eso, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús, era en principio con Dios. Segundo, vamos a leer Hebreos 1, 2. En estos últimos tiempos, Dios ha hablado por su Hijo, a quien nombró como su único heredero. Todo es acerca de Jesús. Tercero, en Filipenses 2, 5, 6, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Siendo en forma de Dios, se hizo 100% hombre de carne y hueso también, para sentir y experimentar los mismos dolores y sufrimientos que todos nosotros sentimos. Todo es acerca de Jesús. Segunda parte, fuimos creados para Él. Dice en Hebreos 2:10. ¿Quieren repetirlo? Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel por quien son todas las cosas creadas, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Por fuego serás refinado. Llevará al autor de la salvación de ellos. En 1 Corintios 6:20, y no se me vayan a dormir porque estoy leyendo versos. Segundo, porque habéis sido comprados por precio. Algo que tenemos que recordar cada 5 segundos, que nosotros no somos nada si no hubiéramos sido comprados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús nos compró. Así que glorifiquemos a Dios en el cuerpo de aquel que murió con sangre. Tercero, está en Filipenses 2:13. Porque Dios es quien trabaja en vosotros para que haga su propia voluntad, que también es la voluntad de Jesucristo. Yo puse un número 3 por las dudas y dice, Él nos guía, nos apoya, nos sostiene y nos ama. Primero, en Hebreo 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la forma exacta de la naturaleza de Dios. Y así sostiene el universo con el poder de su palabra. Fíjense que lo único que tuvieron que hacer Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo es, hágase, y se hizo. El poder de su palabra. De la misma forma dice, átase, y se ata. Y de la misma forma dice, desátase y se desata. Todo es acerca de mi Jesucristo querido. Tercero, en Hechos 14:17, sin embargo, nunca miró Jesucristo por sí mismo. No fue un narcisista como somos nosotros, sino que amándonos a nosotros, preocupándose por nosotros, nos dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenos de alimento
y de alegría para nuestros corazones. Qué cosa más preciosa. Cuarto en la línea, Él es la cabeza de la iglesia. Todo es acerca de Jesús. Dice en Efesios 1, 22, 23, y fíjense en que lo que yo estoy haciendo es haciendo un argumento para que todos entendamos que todo es acerca de Jesús, por organizar uno por uno la misma palabra que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Recuerden, la novia, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Jesucristo vino a mi vida, yo estaba más vacío que el eco de un adiós, como dice un tango. Y hoy en día, gracias a Dios, salen multitudes de frutas preciosas, lo mismo que a ti, que a ti, que a ti y que a ti te ha sucedido. Entonces después nos vamos a saltar a Efesios 5, 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, y él mismo es el Salvador. Nunca te olvides, todo es acerca de Jesús, porque solo Él nos pudo salvar de la inmundicia y la basura donde nosotros estábamos. Algo que lo puse como número 5, la plenitud de Dios habita en Jesucristo. En Juan 1:18, y seguimos con los versos y ustedes no se me duerman. Nadie ha visto jamás a Dios. El único Dios que está al lado del Padre es Jesús, y solo Él lo ha conocido. Cuando se hacen esas grandes discusiones teológicas de Dios y quién es y quién no es y cómo es, el único que ha visto al Padre es Jesucristo. Todo es acerca de Jesús. En Hebreo 1:3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su creación divina. Él es el resplandor, es ese sol maravilloso que nace en la mañana lleno de rayos dorados, y es la huella, es la marca que queda en la tierra y donde Él camine, de la creación divina que hizo Dios. En Apocalipsis 5:13, y ahí nos vamos al libro que es un poco difícil, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis es el último libro, es el final. Y ahí nos dice, al Cordero sea la bendición y el honor y la gloria y el poder sobre todas las cosas por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso todo es acerca de Jesús. En el sexto puedo decir,
Él reconcilia consigo todas las cosas con su sacrificio. Después de hacer la expiación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Hebreo 1:3. Jesús, quien nos purificó de todos nuestros pecados, luego se sentó a la diestra de nuestro Dios. Primero nos salvó, nos limpió de toda la basura que yo tenía y después se sentó con el Padre. En Efesios 2:14-16 dice: Jesús, a través de su sacrificio, derrumbó la pared de divisiones entre los hombres e hizo de dos hombres un hombre nuevo, matando con eso toda enemistad entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que mató a dos hombres y creó uno nuevo. Muy sencillo. Yo era el pecador número uno. Yo estaba en un pozo tan profundo que creí que nunca iba a salir. Estaba lleno de basura y de porquerías. Ese era un hombre. Pero entonces Jesucristo, no sé si puso una escalera, si puso una cuerda, si mandó un helicóptero, pero me sacó y me limpió y me arregló y me puso una nueva canción en el corazón y me puso una sonrisa en los labios. Ese es el otro hombre. Después en 2 de Corintios 5:14-21 dice: y por todos murió Jesús para los que viven, ya no vivan para sí. Acuérdense aquí la parte de la Biblia que dice que todos los días te tienes que crucificar con Jesucristo y tú no vives más, sino Jesús vive dentro de ti. Sino que aquel que murió y nos resucitó de nuestra muerte espiritual, Él murió, dio su sangre y volvió a la vida para que tú y yo pudiéramos tener un poco, no como Él, de la vida espiritual que Él habla. Todas las viejas cosas carnales nuestras murieron y somos nuevas personas en Cristo. Solamente porque Cristo voluntariamente dio su sangre por nosotros hasta la última gota de sangre, desde los clavos hasta las espinas que le clavaban en la cabeza. Su torturado cuerpo, y lo hizo por ti y por mí. Por eso es todo acerca de Jesús. Vamos a hacer una conclusión. Todo es acerca de Jesús porque Él es todopoderoso creador. Fuimos creados para servir y adorarlo a Él con obras que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Él murió por nosotros y nos guía, nos apoya, nos ama y nos sostiene. Él es la única cabeza de la iglesia y no hay nadie más. Él dijo: yo soy el camino y no hay otro camino en el mundo. Es solo un camino y se llama Jesucristo. La sabiduría, el poder y la presencia de Dios habitan en Él. Él también es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y último, Él reconcilia consigo todo. Nos reconcilia a nosotros, pecadores que no merecíamos nada, con Dios, y nos reconcilia unos con otros, entre hombres y mujeres, y todas otras cosas a través de su desgarrante, misericordiosa
y horrible sacrificio que tuvo que pagar en la cruz, gota por gota de sangre. Yo realmente no he hecho esto hace mucho tiempo, pero lo voy a hacer esta noche porque siento la presencia de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo alrededor mío. Yo voy a hacer una oración. Y si hay alguna persona que está escuchando que realmente todavía no tiene muy clara la idea de Jesucristo, pero que en el fondo quizá fue tocado un poquito por algunas palabras que dije que vinieron a través del Espíritu, no de mi propia cabeza, yo voy a hacerle una invitación que si usted levanta la mano donde quiera que esté, yo voy a hacer una oración y usted esta noche, porque esta noche podemos morir, va a aceptar a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, porque nos dejaste compartir a mi familia virtual y a mí unas palabras humildes, pero creo que profundas, acerca del único que realmente nosotros tenemos que seguir, nuestro Jesucristo querido. Yo sé que hoy hay algunas personas que están escuchando, Señor, y que no están totalmente convencidas de aceptarte a ti. Pero en este momento, Señor, por todos aquellos que han levantado la mano, yo pido que el Espíritu Santo los cubra en este mismo momento con la sangre de Jesús y que les haga entender que Jesucristo vino al mundo a morir, no por mí, no por el vecino, no por el que vive enfrente, sino por todo el mundo. Y cuando aceptamos que Jesucristo sea el Señor de nuestro corazón, enseguida tenemos la salvación divina que nos promete una vida eterna. Por eso aquellos que tienen la mano levantada, si en este momento sienten en su corazón el deseo y las ganas de llegar y convertirse con un abrazo en Jesucristo y dejar que Él golpee la puerta de su corazón y ustedes lo dejen entrar, yo en el nombre de Jesús les pido que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.